Queridos espectadores, en el aniversario de 2 años juntos, Tieu-nu no podía imaginar que lo mejor que recibiría sería el regreso inesperado de Truong. Ambos habían pasado largos meses esperando y preocupándose, pero esta vez nada podría interponerse en su amor. Tieu-nu estaba de pie junto a la ventana. La luz suave de la tarde atravesaba las rendijas y bañaba la pequeña habitación. Cerró los ojos imaginando los momentos que habían vivido, las largas llamadas nocturnas, las promesas y las palabras de amor que ambos se habían dedicado. De repente el timbre sonó sorprendiendo a Tieu-nu. Abrió la puerta y frente a ella, Truong estaba allí con la mirada cálida y una sonrisa radiante. No dijo nada, solo la miró por un largo rato, como si quisiera asegurarse de que todo estuviera bien. Truong sonriendo suavemente con voz tranquila. «Hola, he vuelto». Tieu-nu no pudo contener sus emociones, se tapó la boca con la mano y sus ojos se llenaron de lágrimas. Todos los sentimientos, todas las preocupaciones de esos días se desbordaron de repente. Tieu-nu con la voz entrecortada. ¿Dónde? ¿Dónde has estado? Estuve tan preocupada. Hemos aguantado tanto tiempo. Truong se acercó y la abrazó suavemente. Ella sintió el calor de él, el latido de su corazón como un consuelo. Truong acariciándola suavemente. «Lo siento, mi amor. Tuve que recorrer un largo camino para regresar a ti, pero ahora estoy aquí contigo para siempre». Tieu-nu no dijo nada, solo permaneció en sus brazos, sintiendo la seguridad que Truong le brindaba. Después de tantos días de espera, finalmente estaban reunidos. Lo que había pasado ahora solo eran hermosos recuerdos, lecciones valiosas que habían aprendido de su amor. Aunque no podía expresar todos los sentimientos en su corazón, Tieu-nu sabía que su amor se había fortalecido más que nunca. Truong mirándola sonriendo. «Amor, hoy quiero darte un regalo muy especial». Tieu-nu levantó la cabeza sorprendida pero con esperanza en los ojos. «Tieu-nu, ¿qué regalo es ese, Truong?» Truong sacó silenciosamente de su bolsillo una pequeña caja, la abrió frente a Tieu-nu. Dentro había un anillo sencillo pero muy elegante. Truong tomó la mano de Tieu-nu, la apretó suavemente y la miró a los ojos. «Truong, eres la única en mi vida. Quiero estar contigo para siempre. A partir de ahora, nunca más estaremos separados. ¿Aceptarías ser mi esposa?» Tieu-nu, con la garganta cerrada, comenzó a llorar. La abrazó con fuerza, sintiendo cómo el corazón de Truong latía al mismo ritmo que el suyo. Tieu-nu con los labios temblorosos. «Sí, acepto para siempre». Ambos permanecieron allí en los brazos del otro, sintiendo el amor eterno. Sabían que no importa lo que sucediera, siempre lo superarían juntos, porque el amor no es solo un sentimiento, sino una decisión, una elección diaria para amarse y protegerse mutuamente. Los hermosos recuerdos del pasado, las pruebas que habían superado ahora, eran la base sólida sobre la que su amor continuaría creciendo. Desde ese momento nunca más tendrían que soportar la distancia entre ellos. Truong llevó a Tieu-nu a un restaurante romántico donde el ambiente estaba lleno de luces de velas brillando suavemente como un cuadro mágico bajo la cálida luz dorada. Rosas frescas decoraban cada mesa exhalando su fragancia embriagadora, lo que añadía más romanticismo y suavidad al ambiente. Cada rincón del restaurante estaba decorado de manera exquisita, como una obra de arte perfecta para esta noche especial. Tieu-nu entró con la mirada sorprendida, sus ojos brillaban de felicidad, incapaz de ocultar la alegría que sentía en su corazón. Todo a su alrededor tenía una belleza perfecta, y ella sentía que todo había sido preparado para ella por el hombre al que amaba. Tieu-nu mirando alrededor susurrando, «Truong, este lugar realmente es maravilloso. ¿Lo has preparado todo esto?» Truong sonrió, su mirada llena de calidez y amor. Con suavidad tiró de la silla para que Tieu-nu se sentara y luego se sentó a su lado tomándola de la mano como si quisiera compartir cada precioso segundo de esta noche. Truong mirándola con voz suave.
Quiero que este día sea un recuerdo inolvidable para nosotros. Todo esto es para ti. No solo es una cena, sino una noche para que sepas que eres muy importante para mí, y siempre estaré a tu lado sin importar cuántos obstáculos haya. Tieu-nu lo miró en silencio, sus ojos brillando como si contuvieran todo el cielo estrellado, su corazón latiendo rápidamente en su pecho. Las palabras de Truong resonaban en ella como el latido de su propio corazón, sintiendo claramente el amor que él le tenía. Tieu-nu con la voz llena de emoción. No tenías que hacer todo esto, pero lo hiciste. Estoy realmente muy feliz. Gracias por siempre preocuparte y cuidarme de esta manera. Truong sonrió suavemente, inclinándose para besar con ternura el dorso de su mano, lo que hizo que Tieu-nu sintiera una calidez que se extendía en su corazón. Todo a su alrededor se volvió tranquilo, solo ellos dos, y las velas brillando rodeados por los dulces recuerdos de su amor. La comida deliciosa fue servida uno a uno, cada plato preparado con delicadeza, con un sabor tan delicioso que Tieu-nu no podía dejar de sonreír. Pero lo que más la conmovió no fueron los platos lujosos, sino los pequeños detalles que Truong había cuidado para esa noche. Truong mirándola suavemente. «Sabes, pasé toda la semana planeando para poder organizar una cena como esta. Quiero que sepas que aunque la vida sea ajetreada, siempre dedicaré tiempo para ti porque mereces todo lo mejor». Tieu-nu no pudo contener sus emociones, suavemente se levantó la mano a los ojos, tratando de detener las lágrimas que ya comenzaban a caer. No pensó que una noche tan simple pudiera emocionarla tanto. La dedicación de Truong la hizo sentir lo afortunada que era por tenerlo en su vida. Tieu-nu susurrando con voz llena de sentimiento. «No sé qué decir. Todo lo que quiero es estar a tu lado, vivir todos estos días felices juntos para siempre». Truong la miró, sus ojos llenos de amor, y luego tomó su mano con suavidad, calmando cualquier inquietud en su corazón. «Truong, siempre estaremos juntos, mi amor. No importa lo que pase, siempre te mantendré en mis brazos». Las palabras de Truong hicieron que Tieu-nu sintiera una seguridad absoluta. Ya no tenía que preocuparse porque Truong estaba a su lado. En ese espacio solo estaban ellos dos y esos momentos callados pero llenos de significado. Cuando la cena llegó a su fin, Truong sonrió, se levantó y tomó la mano de Tieu-nu, llevándola afuera. Caminaron hacia el pequeño jardín donde las luces de las linternas de colores brillaban suavemente y las estrellas en el cielo parecían estar observando su amor. Truong se detuvo, se volvió hacia Tieu-nu y sus ojos estaban llenos de emoción. Truong con voz cálida: «No puedo imaginar mi vida sin ti. Eres todo lo que necesito». Tieu-nu solo pudo sonreír, apretando más su mano. Ambos permanecieron allí mirándose a los ojos, sabiendo que su amor era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier prueba. No importaba lo que pasara en el futuro, hoy siempre sería un dulce recuerdo en sus corazones, una noche llena de romanticismo que Truong había dedicado exclusivamente a Tieu-nu. Mientras ambos disfrutaban de la comida, el ambiente se llenó de calidez y romanticismo. Cuando Truong de repente se quedó en silencio, su mirada se volvió seria. Tieu-nu notó el cambio. Ese silencio la hizo sentir que algo estaba por suceder, pero no podía adivinar qué. Levantó la vista para mirar a Truong, su mirada curiosa mezclada con un poco de preocupación. Tieu-nu suavemente preocupada: «¿Qué te pasa? ¿Todo está bien?». Truong no respondió de inmediato. Se quedó en silencio mirando los ojos de Tieu-nu, luego metió lentamente la mano en su bolsillo sacando una pequeña caja de forma sencilla, pero que transmitía una sensación de gran seriedad. Su mano temblaba ligeramente, pero se mantenía firme. Esta sensación hizo que el corazón de Tieu-nu latiera más fuerte. Cada latido parecía un presagio de que algo especial estaba por ocurrir. Tieu-nu algo sorprendida. ¿Qué vas a hacer?». Truong la miró por un largo rato. Sus ojos no solo mostraban calidez y amor,
sino también una determinación y un cuidado profundo. Finalmente abrió la caja revelando un anillo de oro brillante, y la luz de las velas alrededor reflejaba sobre él creando destellos de luz cálida. Tieu-nu, con los ojos llenos de lágrimas, entrecortada. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo, Truong? No podía pronunciar palabras, los sentimientos inundaron su corazón. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Las lágrimas empezaron a caer por sus mejillas, pero eran lágrimas de felicidad. No necesitaba preguntar nada más porque los ojos de Truong lo decían todo. Truong, con la voz temblorosa pero firme. Tieu-nu, eres la única con la que quiero pasar toda mi vida. Sé que habrá momentos en los que enfrentemos desafíos, pero nuestro amor siempre superará cualquier obstáculo. Quiero que seas mi compañera de vida para compartir juntos todas las alegrías, tristezas y momentos especiales de esta vida. ¿Aceptarías? El corazón de Tieu-nu parecía detenerse. No podía creer lo que acababa de escuchar. Cada palabra de Truong sonaba como una promesa eterna, como una garantía de todo lo que habían superado juntos. Ella miró a sus ojos, incapaz de expresar todo lo que sentía, solo podía mirarlo con unos ojos llenos de amor, gratitud y cariño. Tieu-nu, con la voz entrecortada pero con los ojos llenos de felicidad. Yo no puedo creer lo que me dices. Eres todo para mí. Yo acepto. Bajó la cabeza tomando con mano temblorosa el anillo de Truong. Cuando él con suavidad se lo puso en su dedo, una sensación de calidez se extendió por todo su cuerpo. No solo era un anillo, sino una promesa, un compromiso a largo plazo, el amor que Truong le dedicaba. Truong mirándola sonriendo feliz. A partir de ahora nunca más estaremos separados. Eres mía y siempre estaré aquí protegiéndote y amándote. Tieu-nu solo pudo sonreír. Las lágrimas seguían cayendo, pero ahora eran lágrimas de alegría. Ya no necesitaba decir nada más porque sus corazones ya se habían encontrado hace mucho tiempo. Cada palabra, cada acción solo confirmaba el amor sincero y eterno que se tenían el uno al otro. En ese momento ambos se quedaron allí tomados de la mano, disfrutando de la felicidad plena. El espacio que los rodeaba parecía detenerse, solo quedaba el amor, la luz de las velas y el anillo de oro brillante que era todo lo que necesitaban para comenzar un nuevo capítulo en sus vidas. Truong sonrió, su mirada suave y llena de amor, como si el tiempo a su alrededor se detuviera. Con ternura tomó la mano de Tieu-nu, sus dedos apretando con fuerza pero también con mucha dulzura, como si quisiera mantenerla junto a él para siempre. En ese momento el mundo entero parecía detenerse, dejando solo a ellos dos en ese espacio privado. Truong, con voz profunda y sincera: eres la persona con la que quiero estar toda mi vida. Quiero darte lo mejor y solo tú haces que mi corazón sea tan feliz. Tieu-nu, ¿te casarías conmigo? Tieu-nu miró sus ojos. Las palabras que él decía parecían acariciar su corazón, disipando todas las preocupaciones, las largas noches de espera. Podía sentir la sinceridad en cada palabra que él pronunciaba, como si ese amor hubiera sido cultivado durante tanto tiempo. Las lágrimas de alegría comenzaron a caer, pero no eran lágrimas de tristeza, sino lágrimas de felicidad y gratitud. Tieu-nu, entrecortada con los ojos brillando: yo no puedo creer que digas esto. Eres la persona con la que quiero estar, nadie más. Yo acepto, Truong. Acepto ser tu esposa. No podía decir nada más, esas palabras lo decían todo. Cada palabra contenía un mundo de sentimientos que había guardado durante tanto tiempo. No necesitaba explicar más, su corazón ya tenía la respuesta desde hacía mucho. El amor de Truong, su sinceridad y determinación la habían conmovido profundamente. Truong sonriendo feliz con los ojos brillando: gracias, Tieu-nu. Prometo amarte y cuidarte por el resto de mi vida. Juntos escribiremos la historia más hermosa de nuestras vidas.
Con suavidad, él secó las lágrimas de su rostro, sus manos eran cálidas como si quisiera guardar esos momentos dulces en su corazón. Luego, con lentitud, levantó su mano y le puso el anillo en el dedo. Cuando el anillo de oro se ajustó a su dedo, una sensación de calor y felicidad inundó su corazón como si todo lo bueno de este mundo les perteneciera a ellos. Tieu-nu sonriendo con los ojos brillando. No necesito nada más que a ti, Truong. Gracias por estar a mi lado, amarme de esta manera. Ambos se quedaron allí tomados de la mano, mirándose como si el mundo ya no existiera, como si nada pudiera separar el amor que se tenían. En ese momento, Tieu-nu sintió que todas las dificultades, todos los desafíos de la vida, no podrían debilitar este amor, sino que lo harían más fuerte. El espacio que los rodeaba seguía lleno de la luz suave de las velas y las flores frescas, pero todo parecía haberse convertido en la base de su hermosa historia de amor. Una historia que nunca terminaría, que seguiría creciendo cada día más profunda y más dulce. Tieu-nu entre lágrimas no podía creer lo que estaba ocurriendo ante sus ojos. Sentía que su corazón estaba a punto de estallar de felicidad, y esa sensación la hizo no poder contener las lágrimas. Abrazó a Truong con fuerza, sus manos temblorosas lo apretaban como si quisiera mantenerlo cerca, sin querer que nada los separara. Esta sensación era tan intensa que no podía distinguir entre el dolor del pasado y la felicidad de ahora. Todas las dificultades previas, todas las lágrimas que habían caído durante el tiempo que tuvieron que soportar la separación, de repente se fusionaron en esta inmensa alegría. Todo lo que sucedió en el pasado parecía desvanecerse, dejando espacio para un nuevo comienzo, lleno de esperanza y calidez. Tieu-nu susurrando entre sollozos: «Sí, seré tu esposa, Truong». Levantó la cabeza, sus ojos llenos de amor y confianza. Esas palabras no solo eran una respuesta a la pregunta de Truong, sino una promesa, un compromiso para enfrentar juntos todos los altibajos de la vida. Quería compartir con él cada momento, tanto los felices como los difíciles, y construir un futuro lleno de amor y felicidad. Truong escuchó sus palabras, su corazón se apretó de felicidad. Con suavidad acarició su cabello, sus ojos estaban húmedos por la emoción, pero la sonrisa en su rostro no se apagaba. La abrazó con fuerza como si quisiera asegurarse de que nunca más tendría que enfrentar la soledad. Truong diciendo suavemente con voz llena de emoción: «Te prometo que siempre te amaré, que siempre estaré a tu lado. Juntos superaremos todo sin separarnos nunca». Tieu-nu sintió cada palabra de su promesa en su voz, como si Truong le estuviera entregando todo su mundo, todas sus preocupaciones, todos sus miedos que había tenido hasta ese momento, ya no existían, solo quedaba la fe y el amor firme. Ella asintió suavemente, esbozando una sonrisa brillante, una sonrisa que hacía mucho no tenía. La paz llenó su corazón y supo que había tomado la decisión correcta. No importaba lo que viniera en el futuro, siempre estarían juntos enfrentando todo. Ambos permanecieron allí en los brazos del otro, sintiendo la solidez y el amor que llenaban el aire. El mundo alrededor podría cambiar, pero el amor que se tenían sería siempre el pilar sólido, la luz que los guiaría a través de todas las dificultades. Desde ese momento, habían comenzado un nuevo capítulo, donde el amor y la felicidad serían sus compañeros inseparables.